Bienvenido a este video, a este seminario donde te voy a estar compartiendo mi proyecto de trading cuantitativo en NinjaTrader 8. Te voy a decir cómo lo he hecho, cómo he llegado a lo que tengo hoy por hoy, cómo lo he construido paso a paso. ¿Qué podrías hacer tú para conseguir hacer algo similar? Es decir, conseguir exportar datos de mercado, procesarlos, modelarlos y conseguir extraer información que se puede utilizar en ventajas, que se puede aprovechar en estrategias de mercado, estrategias discrecionales o estrategias automáticas. Entonces te quiero explicar este proceso, qué quería conseguir yo cuando me he iniciado en este tipo de análisis, en este estudio cuantitativo de los índices americanos. Yo tengo estos modelos para SP500, Nasdaq, Dow Jones y Russell. Tú lo podrías hacer para cualquiera, para el oro, para el petróleo, para las monedas. Vas a entender que cuando logras plantear este tipo de modelos es muy fácil extrapolarlos, por eso pues yo lo he hecho para los 4 índices. Así que empecemos con este seminario. Lo primero que te quería comentar, lo primero que te quiero compartir es que el primer estudio que yo hice fue enfocado en el perfil de volumen y sus probabilidades. Es decir, yo ya tenía bastante tiempo operando con el perfil de volumen. Incluso tenía bastante tiempo separando de esta manera las sesiones, que es dividiendo la sesión overnight de la sesión americana. Esta es la sesión americana, también se conoce como RTH. Esta es la sesión overnight, se conoce como ETH. Y esta sería la sesión americana anterior y así sucesivamente vamos alternando entre sesión americana y sesión overnight. Y lo primero que yo quería entender o conocer a ciencia cierta es, vamos a suponer que esta es la sesión que yo quiero operar, esta es la sesión que vamos a estar operando. Yo quiero saber qué tan probable es que esta sesión toque los niveles de esta y qué tan probable es que toque los niveles de esta. ¿Qué tan probable es que se toque el gap, que se toque el POC de la sesión americana anterior, que se teste el máximo, el mínimo? Por lo general nos dicen, busca que se cierre un gap, busca que se toque el POC, pero no nos han compartido a ciencia cierta cuál es la probabilidad de que se toque el POC. Entonces, para yo empezar con esto, tenía claro que lo primero que debía hacer era exportar los datos, es decir, tomar la muestra de un día, poner fecha, hora de cierre, open, high, low, close, value area, POC, value area low, etcétera, etcétera. Y ir acumulando sesión a sesión. A mí me tomó mucho llegar a tener los datos organizados de esta manera porque no hay una sola forma de exportar los datos. Obviamente puedes ver aquí yo tengo desde el 2017 hasta el 2023. Si yo manualmente me pongo a tomar esta muestra, creo que me tomaría muchísimo tiempo, si es que se puede hacer. Seguro se puede, pero es algo que no es tan eficiente. Entonces, esto se lo hace idealmente con código. Y aquí te tengo la primera noticia. Tú puedes empezar a exportar datos desde NinjaTrader 8 de forma gratuita. Yo mismo te he compartido un indicador que te permite sacar los datos para cualquier indicador que tú tengas en el gráfico y cualquier temporalidad. Tienes que revisar mi página web, mira el blog y ahí vas a tener una publicación y un seminario que te explica cómo hacer esto, cómo sacar datos de un indicador y de una vela desde NinjaTrader 8 para que luego los pases acá a Excel. Entonces, esto de aquí fue lo primero, conseguir la base de datos. Yo mismo la he conseguido, yo mismo los he extraído y creamos un software, creamos un pequeño programa que extrae actualmente ya estos datos así organizados. Al inicio tenía muchos, sacaba primero de overnight, luego de RTH y se complicaba mucho al final, pero hoy por hoy ya está todo bien organizado para que los datos salgan ya de esta manera, que es con estructurados pues correctamente. Y una vez que tú ya tienes los datos de las variables o en este caso de los niveles que yo quiero estudiar o que yo quiero comprobar, que son como te decía el high, el low, el close, el value area, el POC, máximos y mínimos de overnight, máximos y mínimos sesionales. Yo lo que quería era conocer cuál es la probabilidad de que se toquen estos niveles, ya habiendo sido capaces de extraerlos y de disponerlos de esta manera, ya pasamos a
realizar el procesamiento, el modelado de los datos. Es la parte en la que iniciamos a relacionarlos, iniciamos a condicionarlos entre ellos. Yo decidí para este estudio, yo decidí tener 5 filtros, es decir, 5 condiciones de apertura. Estas 5 condiciones son la apertura respecto al value area anterior y la apertura respecto al rango de la sesión americana anterior. Entonces, por ejemplo, yo tengo la probabilidad de que se toque el POC cuando se abre por encima del rango. Tengo la probabilidad de que se toque el gap cuando se abre dentro del rango. Tengo la probabilidad de que se toque el value area low cuando se abre por debajo del rango. Y de igual manera, si abrimos dentro del rango, tengo 3 condicionales más, que son los del value area, y de esta forma obtenemos ya los 5 condicionales de apertura, que aquí a través de distintos condicionales, distintas fórmulas con Power Query, ya voy detectando que se testeó, que no se testeó, que tanto se extendió, etcétera, etcétera, para toda la muestra. Y finalmente, pues terminas con esta tabla donde tienes ahí qué nivel se testeó, cuál no, y qué hizo una sesión relacionándolo con la sesión anterior. Entonces, aquí todavía pues ya tienes los renglones, ¿no?, con la información, pero todavía no tienes los porcentajes exactos. Yo utilizo un dashboard aquí en Power BI. Este Power BI lo conecto con ese archivo de Excel. Entonces aquí es mucho más fácil y es más agradable a la vista crear las estadísticas, crear las probabilidades y contar con un resumen. Como puedes ver aquí, por ejemplo, la muestra va desde el 2018 hasta el 2023. Yo tengo desde el 2017, pero usamos solo los últimos 5 años dentro de la herramienta que ya muestra estos porcentajes. Son un total de 1226 días. Puedes ver aquí que tantas veces se abrió dentro de rango, es decir, el tipo de apertura. La apertura dentro de rango se da casi que 6 de 10 días. Y a partir de ahora voy a tener que tapar ciertas partes de la pantalla. Obviamente en este video yo no te quiero compartir cada porcentaje de cada nivel. La intención es explicarte un poquito pues cómo funciona esto, cómo lo he hecho. Yo el resumen de estas probabilidades las comparto con los usuarios de mis herramientas y a través de documentación y a través de la herramienta Stats Profile que muestra estos porcentajes. Pero ya una vez vinculando Power BI a el Excel, pues ya puedo ver, por ejemplo, si el mercado abrió por encima del rango, cuál es la probabilidad de que se toque el máximo de la sesión americana anterior, el POC de la sesión, el máximo de overnight y cuál es la probabilidad del gap y de los niveles que he recolectado. Y aquí pues estoy aplicando el condicional o el filtro del tipo de apertura. Entonces esta es la apertura por encima de rango. Si abrimos por debajo de rango, asimismo, ahora vamos a ver cuando el mercado cumple este criterio que es apertura por debajo de rango, cuál es la probabilidad de que se toquen estos niveles. Cuando se abre por dentro del rango, lo mismo, tenemos ciertos escenarios, tenemos ciertas probabilidades, tenemos ciertos niveles. Y esto de aquí se traslada finalmente a una herramienta, a un indicador que me muestra el resumen. Es decir, este indicador lo que hace es, primero, dibuja los perfiles de volumen de cada sesión. Segundo, cuando abre la sesión americana, esta de aquí, detecta cómo está abriendo la sesión y me va a mostrar los niveles y las probabilidades de que se toquen durante la sesión americana el día de hoy. Y de esta manera pues tengo siempre a la vista esta información, estas probabilidades, y al menos esta parte de acá a mí me ayuda a tener un contexto siempre claro de hacia dónde podría ir el precio, que tiene bastante sentido de esperar que haga el precio, que tiene poco sentido o que es poco probable de que ocurra, porque tengo un respaldo que me dice, a ver, cuando el mercado abrió por encima del rango, mira, el mínimo de la sesión americana anterior lo tocó menos de 10% de los días. Entonces no voy a diseñar una estrategia o no voy a operar buscando que ocurra eso. Mira, cuando abrió por encima del rango, el máximo de la sesión overnight lo tocó un 79% de las veces. Entonces, tratemos de buscar la compra hacia el testeo de ese nivel de alta probabilidad. Y ese es el propósito del estudio de datos. Encontrar ventajas, encontrar probabilidades y tratar de aprovecharlo con estrategias. Yo
Comparto todos mis estudios de dos maneras. El primero es con los indicadores como este, que es el Stats Profile. Te muestra las probabilidades para los últimos 5 años, para las últimas 1200 sesiones, en base a 5 filtros de apertura y para algo así como más de unos 12 niveles creo que tenemos actualmente. Y con esto desarrollamos un contexto altamente probable y escenarios con bastantes probabilidades de desarrollarse. Ahora que te he explicado mi primer proyecto, yo tengo dos principales actualmente. En un próximo video te estaré explicando otro. Este fue mi primer proyecto, uno de los que está ya muy consolidados actualmente. Espero que esto te haya dado un poco de luz a cómo podrías enfocar el estudio de datos que podrías tratar de conseguir, no solo de estos niveles sesionales del perfil de volumen, podrías estudiar cualquier tipo de variable. Yo estoy desarrollando un curso donde vamos a realizar distintos estudios y a buscar encontrar ventajas explotables en los mercados a través de estrategias automáticas, estrategias discrecionales. Este que tienen en pantalla es el documento, este es el resumen de las probabilidades, como pueden ver acá arriba, para el SP500. Estas probabilidades del SP500 van desde el 2018 hasta el 2023 y son un total de 1226 días. Estamos hablando de 5 años. Lo primero que quiero que entiendan ustedes es que estas probabilidades de aquí, todos estos porcentajes del documento, salen de la base de datos, de la misma base de datos del SP500. Esa base de datos, pues, como ustedes ya saben, yo la tengo desde el 2017 con todo lo que es value area, precios de apertura, precios de cierre, todos los niveles que se requieren, pues, para sacar los porcentajes de los niveles que nosotros utilizamos, de los niveles del Stats Profile. Último día que tengo está hasta el 10 de febrero. Cuando yo actualice el Stats Profile, voy a actualizar esta base de datos, voy a actualizar el documento y es una forma de tener el resumen siempre a la vista, ¿ya? Ahora, recuerden que el indicador Stats Profile, lo que hace es, lo más importante es que nos muestra ya, o sea, el indicador es el resumen del documento, pero ya te muestra, lo primero que va a hacer es detectar cómo está abriendo la sesión y va a mostrar cada porcentaje de cada nivel de acuerdo a cómo se está abriendo la sesión, ¿ya? Si ustedes se fijan en la parte inferior, del documento, bueno, de la base de datos de este archivo de Power BI, tengo aquí algunos tipos de, algunas pestañas con los filtros, ¿verdad? Este OAR significa Open Above Range, es decir, apertura encima de rango. Entonces, si se fijan en esta pestaña, estas probabilidades, estos porcentajes que yo tengo aquí, son válidos únicamente cuando se cumpla esta condición de aquí. Esta condición de aquí significa que el open de la sesión americana actual es mayor al precio máximo de la sesión americana anterior. Eso significa que estamos abriendo por encima del rango. ¿Qué tantas veces tenemos una apertura por encima de rango? Tenemos una apertura por encima de rango el 26,51% de las veces de esta muestra. Como les he dicho anteriormente, ¿cuál es la apertura más probable? La apertura dentro de rango, que ocurre 58% de las veces. Pero bueno, aquí tenemos OAR, lo que significa Open Above Range o apertura por encima de rango. Esta se va a dar cuando se cumpla este condicional. Entonces, cuando tengan este condicional, ustedes pueden venir aquí y pueden ver los porcentajes de cada uno de estos niveles, pueden ver las probabilidades de overnight, pero como les estaba comentando, el indicador Stats Profile, cuando detecte que estamos en el open de la sesión americana 9:30 AM, abre la sesión americana, lo que va a hacer el indicador es que los porcentajes va a mostrar los que están ahí, es decir, en la apertura por encima de rango. ¿Qué más puede ocurrir? Puede abrir por debajo de rango, ¿verdad? ¿Cómo es una apertura por debajo de rango? La tenemos aquí como OBR. OBR significa Open Below Range, apertura por debajo de rango.
Con apertura por debajo de rango se cumple este condicional de aquí, es decir, el open de la sesión americana. Nuevamente, estamos hablando del open de la sesión que estamos operando, ¿no? La sesión que abre dentro de 30 minutos, sesión americana actual. Si ese open es menor al mínimo de la sesión americana anterior, estamos dentro de este tipo de apertura que es por debajo de rango, y por debajo de rango tenemos estos como porcentajes válidos para los niveles, ¿ya? Lo mismo, el indicador va a detectar cuando eso esté pasando y lo va a ajustar, y cada nivel que se muestra aquí te va a mostrar de acuerdo a ese tipo de apertura. Entonces, hasta ahora hemos visto dos tipos de apertura, ¿no? Hemos visto cuando abre en el escenario OAR, que sería Open Above Range, cuando abre por debajo de rango, Open Below Range. Miren, hasta ahí yo creo que estos dos son muy fáciles de entender. ¿Por qué? Porque este condicional de aquí, de hecho estos son porcentajes que podría decir que son más sencillos que hacer que cuando abre dentro del rango. Ya les voy a explicar el por qué. Porque aquí lo único que nosotros tenemos que evaluar, y si nosotros nos fijamos en respecto a la sesión americana anterior, esto sería un día, déjenme ver si ahí lo pongo. Y listo. Ahí ven pantalla en blanco. ¿Me confirman, por favor, si ven pantalla en blanco para poder continuar? Me confirman si ve pantalla en blanco. Y listo. Listo. Entonces, cuando abre, este sería el rango de la sesión americana anterior, este sería el máximo de la sesión americana anterior, este sería el mínimo de la sesión americana anterior, ¿verdad? Cuando la sesión americana que nosotros vamos a operar abre por debajo del rango, es decir, tenemos el open por acá, ¿sí? Aquí se cumple condición open menor al mínimo del anterior. Por acá encima se cumple open mayor al máximo anterior. Y aquí es fácil porque lo único que nosotros tenemos que evaluar es que el mínimo, es decir, el low of day de la sesión americana que abre aquí, sea menor o sea igual a todos los niveles que va a tener esto de acá, que va a tener el mid, va a tener el POC, ¿verdad? Y vemos que si es que el mínimo de esta sesión que abrió por encima del rango es igual a esto, pues se van a ir cumpliendo los testeos. ¿Cuál es el problema cuando abre? Y por eso tenemos el último tipo de apertura. Este yo entendería si ustedes no logran entenderlo del todo, que es cuando abre dentro de rango. Porque cuando abre dentro de rango, tú tienes, por ejemplo, te abre dentro de rango, te puede abrir dentro de rango, pero con el gap encima o con el gap abajo. Entonces tú tienes que evaluar todas las posibilidades, porque si no, los porcentajes no serían válidos. Eso fue algo que al inicio pues tuve que entenderlo muy bien para poderlo hacer. Es decir, tenemos una apertura dentro de rango, pero si te fijas, yo siempre tengo aquí, mira, por ejemplo, el gap. Tengo que considerar que puede abrir dentro de rango con el gap encima o con el gap abajo, puede abrir dentro de rango con el mid encima o con el mid abajo. Entonces yo evalúo ambos escenarios, luego sumo ambos porcentajes, lo divides para 2 y esa ya sería la probabilidad real. Pues se considera que puede abrir con algunos niveles, a pesar de estar dentro de rango, distinto acá, que acá en todo caso, si te abres por debajo de rango, todos los niveles los vas a tener hacia arriba. Entonces tienes que evaluar si el máximo de la sesión es igual a esos niveles, y ya con eso pues lo tienes. Y con esto tendríamos la última apertura, amigos, que es la apertura dentro de rango. Esta es la apertura que más se da. Esta apertura se da el 58% de las veces. Listo, y con esta apertura, recuerden que siempre que tengamos esta apertura, el indicador va a mostrar aquí a debajo del perfil de la sesión americana. Aquí se va a empezar a formar el perfil de volumen de la sesión americana, y cuando detecte, primero recuerden que aquí arriba te anota y te pone Open Inside Range, Open Above Range, Open Below Range, y cuando estemos en Open Inside Range, es decir, apertura dentro de rango, apertura entre este nivel y apertura entre este nivel, que es el rango de la sesión americana anterior, aquí abajo nos va a aparecer los porcentajes de los escenarios de breakout. Esos porcentajes, ¿cuáles son los que me aparecen aquí abajo? Son estos porcentajes de aquí. Probabilidad de que se rompa el rango de la sesión americana anterior.
Esto significa probabilidad de que se toquen, bien sea el máximo o el mínimo de la sesión americana anterior. Solo va a aparecer cuando estemos en una apertura dentro de rango. Asimismo, me va a aparecer solo cuando estemos con apertura dentro de value area, cuál es la probabilidad de romper el value area, es decir, el yesterday value area high o el yesterday value area low. Por ejemplo, miren, este porcentaje, si es que la situación no cambia actualmente, este tipo de apertura de acá, este porcentaje va a estar apareciendo, porque miren dónde tenemos apertura. Value area high, value area low aquí debajo. Entonces estamos abriendo dentro de el value area y estamos abriendo dentro de ley que si abrimos dentro del value area vamos a estar dentro del rango también, ¿no? Pero también estamos abriendo dentro del rango. Entonces me van a aparecer el día de hoy debajo de la sesión, me van a aparecer estos dos porcentajes de aquí. Tanto este, que es la probabilidad de que se rompa el value area, como este, que es la probabilidad de que se rompa los extremos de la sesión americana anterior. Y de ahí me va a estar saliendo de igual manera pues los niveles dentro del rango, cuál es la probabilidad de que se toque. ¿Ya? ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, una gran diferencia del indicador con esto de aquí. Ya les voy a compartir eso. En la próxima actualización del indicador, amigos, también voy a estar poniendo esto aquí porque me parece que es información importante tenerla a la vista en la pantalla del NinjaTrader. Estamos hablando de cuál es la probabilidad de cierre para la sesión. Es decir, hasta ahora lo que tenemos nosotros es cuál es la probabilidad de que se toquen los niveles, de que se cumplan algunos escenarios, es decir, la probabilidad de que se rompa este value area, la probabilidad de que se rompa el rango, y en base a eso ya vamos a empezar a estructurar los escenarios para el día de hoy. Rango muy pronunciado. Este rango de la sesión overnight es de 13 puntos. Es un rango muy, muy pequeño, este rango de la sesión overnight, Roberto. Entonces, algo que vamos a agregar también en algún lugar aquí, información, va a ser la probabilidad del cierre de la sesión americana de la sesión. Es decir, si abrimos por encima de rango, miren cuando tenemos el OAR, Open Above Range, ¿qué tan probable es que se cierre por encima del rango? Tenemos un 72% de probabilidades. Entonces, por eso yo siempre les he dicho, si ustedes si ustedes se fijan en los porcentajes, cuando abrimos por encima de rango, todo favorece a la continuación hacia arriba, ¿sí? Y todo favorece a la continuación hacia arriba. En el curso de trading discrecional al que ustedes van a tener acceso, yo les voy a estar resumiendo cómo se utiliza esto, qué muestran estos porcentajes. Mira, cuando abrimos encima de rango, todo favorece la continuación hacia arriba, por eso buscamos siempre aquí el testeo del overnight high con el casi 80% de probabilidades. Y si prestas atención a estos porcentajes, los niveles bajos como el value area low, como el POC, como el mínimo de la sesión americana anterior, son porcentajes muy bajos. Entonces, lo más probable, por eso esto se considera una apertura imbalanceada, es la continuación alcista. No solo hablando de los testeos, sino presten atención a el tipo de cierre. Abrimos por encima de rango, lo más probable, 72% de las veces se cerró por encima de ese mismo rango. Abrimos por debajo de rango, yo les he dicho lo mismo, que significa un OBR, un Open Below Range. Estamos en este escenario de aquí, estamos abriendo por debajo del rango, que si nosotros ya analizamos los porcentajes a detalle, ¿qué se favorece? Se favorece el testeo del mínimo de overnight, se lo tenemos por aquí, 71% de probabilidades, y que se recupere el precio, es decir, que se reingrese a todo el rango anterior, es algo poco probable. Miren los niveles que estarán en la parte superior, como el value area, 19%, como el high of day, 10%. Entonces, ¿qué también se considera esta apertura? Apertura imbalanceada, favorecemos cortos. Se los he dicho, cada premarket que hemos tenido cuando detectamos que hay un imbalance. No solo favorecemos cortos por los testeos, sino miren acá, apertura por debajo del rango OBR. ¿Cuál es la probabilidad de que se cierre por debajo de ese mismo rango de la sesión anterior? 60% de probabilidades. Es lo más probable. Miren, más probable.
más probable. Por eso lo ideal es siempre buscar la continuación cuando detectamos ese imbalance. Ahora, para tener esto a la vista, lo voy a estar poniendo yo en el indicador, este tipo de cierre. Más adelante, en próximas actualizaciones, lo vamos a incluir en el indicador. Y finalmente, apertura dentro de rango, como la estamos teniendo el día de hoy. Miren, apertura dentro de rango, no hay ninguna manera de saber, por eso que consideramos por lo general la apertura dentro de rango, la consideramos una apertura muy balanceada. Si tú miras y tú comparas las probabilidades cuando tienes apertura encima de rango, tú notas un sesgo hacia abajo acá. Si tú miras las probabilidades de por encima de rango, asimismo notas un sesgo hacia arriba. Pero ahora mira probabilidades cuando estás dentro de rango. Apertura dentro de rango, vas a ver que no hay un sesgo, no hay un sesgo. Igual en el cierre de la sesión, o sea, no hay manera de sesgar hacia un lado. Ya nos podemos basar en subasta para darnos algunas pistas de hacia dónde puede existir un sesgo, pero en términos generales, evaluando así a breves rasgos que abra dentro de rango, no hay no hay una diferencia pronunciada en el tipo de cierre. Este tipo de cierre, miren qué tipo de cierre estoy evaluando aquí. Estoy evaluando el cierre de RTH, es decir, el cierre de la sesión actual, cierre de la sesión que estoy operando, relativo a comparándolo con la sesión americana completa anterior, ¿ya? De igual manera, así como evaluamos el tipo de apertura respecto al rango de la sesión americana anterior, en estas probabilidades de cierre, lo que hacemos es comparar el cierre de la sesión actual respecto a ese mismo rango de la sesión anterior. ¿Con qué más yo podría obtener un cierre relativo? Con el value area de la sesión anterior. Podríamos evaluar cuál es la probabilidad de que abra por encima de rango y cierre dentro del value area. Podríamos evaluar cuál es la probabilidad de que cierre por fuera de los rangos de overnight. ¿Listo? Sobre esto de aquí, en el curso discrecional al que ustedes van a tener acceso, pues ya lo trato de explicar más a detalle cómo elaboramos los escenarios con estos porcentajes. Estoy resumiendo aquí nuevamente qué es lo que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál es la última diferencia con el indicador que tenemos acá? A medida que transcurre la sesión americana, si aquí viene este SP500, rompe la zona que esperamos hacia abajo, que como pueden ver es roja, cumple estadísticas de breakout de value area, de breakout de RTH y de breakout de overnight. ¿Qué va a hacer el indicador? Va a disminuir el porcentaje de los niveles a medida que vaya desarrollando. Inmediatamente, cuando se van tocando niveles, ¿qué se hace para que se cambie el porcentaje de un nivel? Se tocan niveles. Es la única condición. Entonces, por ejemplo, miren, yo vengo acá a mi base de datos. Vamos a suponer que tengo una apertura encima de rango. Yo aquí en mi base de datos, si yo esto, miren, condicional de que toque el máximo de overnight, yo vengo y toco. Si ven cómo cambian todos los porcentajes, entonces miren cómo toco este, significa que ha sido tocado el máximo de overnight. Préstenle atención a el mínimo de overnight que lo tenemos aquí. ¿Qué pasó? Disminuyó. ¿Ya? Y eso es lógico porque también estamos viendo estos escenarios de acá, que es lo más probable que solo se rompa hacia un extremo ese overnight. Entonces, ¿qué va a pasar si se toca el máximo de overnight? El mínimo pues va a disminuir su porcentaje. ¿Ya? Listo. Asimismo, hay algunos condicionales que yo tengo aplicados, ya se los he explicado hace mucho, se los expliqué. Obviamente aquí yo podría tocar y podría considerar el testeo de cualquier cosa, pero tienen que ser pues testeos coherentes, ¿no? Si abrimos por encima de rango, por ejemplo, y vemos que se empieza a tocar el value area high, ya en este caso estaría aumentando la probabilidad del POC, por ejemplo. Miren cómo ya empieza a subir, si ya tenemos el reingreso al value area, el POC ya empieza a aumentar sus probabilidades. Obviamente, si se ha tocado el value area high de la sesión americana anterior, pues de ley que ya se tocó el máximo. Es imposible que se toque el value area high sin que se toque el máximo de la sesión americana anterior. Si se ha tocado el máximo de la sesión overnight, es imposible que no se haya cumplido esta condición de que el máximo sea mayor al overnight meet, si prestan atención. Entonces, miren, esto es una muestra de qué tan bien estructurada está esta base de datos. Asimismo, miren, si abre por debajo de rango,
y toca el mínimo de la sesión overnight, el overnight low, obviamente este porcentaje de aquí va a disminuir en la probabilidad del máximo. Todos estos ajustes que yo estoy haciendo aquí, tocando en esta base de datos y considerando el testeo, todos estos ajustes de aquí, el indicador los hace de forma automática. Por eso, sobre el PDF que yo les mandé, los porcentajes van a ser en el momento preciso en el que abre la sesión. Es decir, apenas abre la sesión americana, ustedes van a tener los porcentajes del PDF. Pero si ya tenemos que se ha testeado algún nivel, tal vez este, ya seguramente como los porcentajes han cambiado, los del indicador serán los válidos y los del PDF son una idea inicial en base a las condiciones de apertura de la sesión americana. ¿Listo, amigos míos? Listo, amigos míos. Sí, esos cambios ocurren en vivo en el chart, EMIR. Esa es una de las funciones del indicador. No todos los condicionales, ¿verdad? Porque aquí yo puedo tocar cualquier nivel y considerar cualquier posibilidad de estas, pero yo he evaluado cuáles son los condicionales más lógicos de aplicar, como por ejemplo, uno que me gusta es si es que se cierra el half gap, es decir, si se toca el half gap, ¿qué va a ocurrir? La probabilidad del gap va a aumentar. Entonces, por ejemplo, ese sí tiene sentido, pero hay otros que no. Entonces, eso lo hace el indicador acá automáticamente, los que le hemos configurado aquí adentro, ¿ya? Muy bien, amigos míos. Esa de que hay que hacer reload Ninja Script ya está solucionado. No sé si alguno de ustedes, los que usan la última versión, miren que yo estoy probando ya el indicador con la última versión de Ninja. A mí no me da ningún problema. Todo está funcionando bien. Ninja está haciendo bastantes cambios en su plataforma, pero de momento todo me funciona en orden. Todo bien, y los porcentajes sí cambian, tengo entendido que están cambiando sin necesidad de hacer reload script. Alguno que los esté utilizando me comenta si todo en orden en ese sentido. Entonces, amigos míos, pueden ustedes ayudarse de ambas maneras. El documento yo lo pasé con todos los que usan el Stats Profile y todos los que usan todos los que utilizan el Stats Profile o el Quantpack. Ustedes tienen que acceder ahí a la página y ahí lo pueden descargar, el PDF. Esta base de datos, es decir, ya este archivo, esto sí es lo que yo voy a pasar con los inscritos al curso de trading cuantitativo. No solo esta, sino otras bases de datos que vamos a estar haciendo. Y de ahí, por supuesto, todos ustedes igual tienen acceso a documentación, al indicador, etcétera. ¿Ya? Pero básicamente lo que yo voy a estar enseñando en ese curso de trading cuantitativo es cómo hacer esto, no solo para estos niveles que son los del perfil de volumen, sino para otro tipo de modelos. Al final, amigos, ¿qué es esto que yo he construido aquí? Esto es un modelo de datos. Es un modelo de datos, son datos que están relacionados de forma coherente, de forma muy organizada, para extraer información. O sea, miren, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros, ¿qué hacemos día a día? ¿Qué vamos a hacer ahora que les he explicado este documento? Vamos a hacer escenarios para la sesión en base a estos porcentajes. Vamos a extraer una ventaja acá. Por ejemplo, saber esto para mí es una ventaja. Saber dónde es más probable que cierre la sesión, saber que existe un sesgo bajista cuando abrimos por debajo de rango, saber que existe un sesgo alcista cuando abrimos por encima de rango, ir viendo cómo va cambiando la dinámica de los niveles, etcétera. Todo eso, el objetivo es extraer ventajas y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en el próximo curso de trading cuantitativo y en el curso de trading discrecional que también van a tener acceso, ya lo vemos de una forma más práctica, aunque lo hemos visto día a día con el pre-market y con el desarrollo de la sesión. Entonces, hasta ahí la explicación sobre el documento, sobre